El sol besaba mi piel a través del ventanal inmenso. Era un calor dulce, prometedor. Mis hijos, Maya y David, reían mientras jugaban con las almohadas gigantes de la suite. Mi esposo, Samuel, me miraba desde el balcón, con esa sonrisa que solo él podía darme. La de un hombre satisfecho, tranquilo. Habíamos trabajado muy duro para esto, para este momento. Recuerdo el olor a sal y a lujo que llenaba el aire de la habitación, las sábanas de hilo egipcio, el mármol reluciente del baño, la vista infinita al océano desde nuestro piso 17. Era más que unas vacaciones, era una declaración, una afirmación silenciosa de que merecíamos cada segundo de esta opulencia, que habíamos llegado y que nadie nos lo podía quitar. Al menos eso creía yo en ese momento. Esa mañana había sido perfecta. Desayuno en la cama, risas, planes para construir castillos de arena que llegarían hasta el cielo. Los niños estaban eufóricos. Habían soñado con este resort desde que vieron el folleto brillante. Para ellos era un palacio y para mí era un pequeño refugio, lejos del ruido, de las miradas, de la constante batalla que a veces sentía que era nuestra vida. Bajamos a la piscina principal. El agua cristalina invitaba. Los niños se lanzaron con la energía inagotable de la juventud. Yo me senté en una de las tumbonas acolchadas, observando cómo Samuel jugaba con ellos, cómo el sol reflejaba en su piel. Éramos una postal, una familia feliz, en un lugar de ensueño. Pero incluso en el paraíso, la sombra puede aparecer de repente. Al mediodía pedimos el almuerzo a la suite. Un club sándwich para los niños, ensaladas frescas para Samuel y para mí. El camarero, un joven con el uniforme impecable, evitó mi mirada al dejar las bandejas. Sus movimientos eran rápidos, casi bruscos. No le di importancia. Tal vez era el ajetreo del servicio. Pequeños detalles, cosas que aprendes a ignorar para no amargarte el día. Pero el instinto, ese viejo amigo, ya me había dado un pequeño codazo en el costado. Más tarde, cuando los niños tomaban una siesta, decidí bajar a la recepción para confirmar una reserva para la cena. La joven recepcionista, rubia y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me atendió con una frialdad calculada. Su voz, dulce en apariencia, cortaba como el hielo. ¿Nombre de la reserva, por favor?, preguntó, sin levantar la vista de su pantalla. Harris, señora Harris, suite 1704. Sus dedos se detuvieron un instante sobre el teclado. Hubo una pausa demasiado larga. Luego me miró y en esa mirada vi algo que reconocí al instante. Era un juicio silencioso, una pregunta no formulada sobre mi derecho a estar allí. Como si mi piel oscura no encajara con el número de esa suite, con la exclusividad de ese lugar. Un momento, por favor, dijo, antes de desaparecer por una puerta trasera. Volvió unos minutos después, con una mujer mayor y de aspecto severo a su lado. Era la gerente de turno, la señora Jenkins. Llevaba una expresión de desagrado, como si acabara de oler algo rancio. Señora Harris, dijo, sin un ápice de cortesía. Su voz era aguda, cortante. Entiendo que se está alojando en la suite 1704. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. La formalidad excesiva, la mirada fría. Esto no era un control rutinario. Hemos tenido un pequeño problema con la reserva de esa suite. Mis cejas se fruncieron. No entiendo. Mi reserva fue confirmada hace meses. Sí, claro, pero parece que ha habido un error desafortunado. Esa suite en particular, la 1704, estaba destinada a un cliente, digamos, de mayor antigüedad con nosotros, un huésped muy especial. La sangre empezó a hervirme. ¿De mayor antigüedad? ¿Muy especial? La insinuación era clara, insultante. Mis manos se apretaron. ¿Me está diciendo que nuestra reserva no es válida?
No es que no sea válida, señora Harris. Es que, digamos, las circunstancias han cambiado. Le podemos ofrecer una habitación estándar en el ala oeste. O, si lo prefiere, podemos gestionar un reembolso y ayudarla a encontrar otro alojamiento. Una habitación estándar. Después de haber pagado por la suite más exclusiva del resort. Después de semanas de planificación, de promesas a mis hijos. Era una bofetada. Un intento de ponernos en nuestro lugar. Mis hijos están ahora mismo en esa suite, señora Jenkins, con mis pertenencias. Entiendo la inconveniencia, pero necesitamos que la suite 1704 quede libre en las próximas 2 horas. El personal ya ha sido instruido para ayudarles con sus pertenencias. Ayudarles. Quise reír. Ayudarles a empacar y salir. Me di la vuelta. La mirada de la recepcionista y la señora Jenkins clavadas en mi espalda como agujas. Sentí los ojos de otros huéspedes, las miradas indiscretas. Era la humillación pública, orquestada con precisión. Regresé a la suite, mi corazón latiendo furioso. Samuel se dio cuenta de mi expresión al instante. Los niños se despertaron, sintiendo la tensión en el aire. Con voz tranquila, intenté explicar lo sucedido, suavizando los detalles, pero el dolor en mi voz era evidente. Quieren que nos vayamos, Samuel. Nos están echando. Él se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de shock y furia. ¿Que nos echen? ¿Por qué? ¿Qué demonios? Error en la reserva. Cliente de mayor antigüedad. Ya sabes el código, Samuel. Lo hemos escuchado antes. Mis hijos, con sus rostros pequeños e inocentes, nos miraban sin entender del todo, pero sintiendo el peso de nuestras palabras, el cambio brusco en la atmósfera. David se acercó a mí, sus ojos grandes y asustados. ¿Nos vamos, mami? ¿Ya no hay más castillos de arena? Esa pregunta, esa simple pregunta de un niño, me rompió el alma. Me obligó a recordar cada vez que alguien había intentado minimizarnos, borrarnos, decirnos que no éramos lo suficientemente buenos, lo suficientemente dignos. Cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio, una punzada de dolor se convirtió en un fuego lento en mi pecho. Pero debajo de ese dolor, debajo de la furia, se encendió algo más, una certeza, una resolución fría y calculada. Miré a Samuel, miré a mis hijos, miré la suite que nos negaban. Me negué a que mis hijos vieran a su madre derrotada, humillada, no otra vez, no aquí, no por ellos. El personal del resort no sabía quién era yo. No sabían a quién estaban echando de esa suite. Sonreí con una amargura que nadie vio. Me acerqué a mi maleta, la abrí. Mis manos temblaban un poco mientras buscaba. Mi mirada se posó en un sobre grueso de cuero negro. Dentro estaba la verdad, la verdadera antigüedad, el verdadero poder. El plan de ellos había sido simple, echarnos. Mi respuesta, sin embargo, sería una que jamás olvidarían. Me volví hacia Samuel. No vamos a ninguna parte, dije. Mi voz apenas un susurro, pero firme como el acero. Él me miró, confundido, pero vi la confianza en sus ojos. Él siempre confiaba en mí. Y ahora era el momento de actuar. La decisión estaba tomada. Solo faltaba ver la magnitud de su error. El cristal de la ventana era una pared de sol. Mis hijos corrían. La suite era tan grande que podían explorar un nuevo mundo en cada habitación. Sus risas rebotaban en los techos altos. Eran como melodías. Cada sonido era un regalo. Yo los miraba. Sentía una paz que rara vez llegaba. Una paz ganada con mucho esfuerzo. Abracé a mi hija pequeña. Ella me preguntó, «Mamá, ¿podemos vivir aquí para siempre?» Sonreí. Su inocencia era un bálsamo. Recordaba cada momento difícil, cada puerta que nos cerraron, cada mirada que nos juzgó. Pensaba en lo lejos que habíamos llegado, en que mis hijos no tendrían que pasar por lo mismo. Por lo menos, eso creía. De repente,
Llamaron a la puerta. Era un golpe suave, pero interrumpió la armonía. Mi corazón dio un pequeño salto. Siempre he tenido ese reflejo, el instinto de que algo malo va a pasar. No quería alarmar a los niños. Abrí la puerta. Allí estaba un joven. Llevaba el uniforme del resort. Su sonrisa era tensa, casi forzada. «Disculpe, señora», dijo con voz temblorosa. «Hay un pequeño problema, un error en el sistema». Mis músculos se tensaron. ¿Un error? Siempre era un error. Siempre era la computadora. Nunca era la verdad. Nunca era su prejuicio. Manteniendo la calma, pregunté, ¿de qué se trata? Él evitó mi mirada. «Esta suite, hay un duplicado en la reserva. Necesitaremos que se muevan a otra, lo antes posible». La sangre me hirvió, pero mi voz siguió tranquila. Era una máscara que había aprendido a usar. Un duplicado es la suite presidencial. La reservé hace meses. Mi nombre es Clara Mensa. El joven balbuceó. «Lo sé, señora Mensa, pero no parece haber sido confirmada su estancia aquí. Es una situación muy inusual, muy delicada». Sus ojos se movieron hacia mis hijos. Estaban jugando, todavía ajenos a la atmósfera que se había formado. Quise protegerlos. Quise que no vieran la verdad. «Por favor, espere un momento», le dije. «Permítame llamar a recepción, o a quien corresponda». Él asintió. Se veía aliviado. Era claro que le habían obligado a dar la cara. Se retiró. La puerta se cerró suavemente. Respiré hondo. Mis hijos me miraron. Sentían algo. El aire se había vuelto pesado. «¿Todo bien, mamá?», preguntó mi hijo mayor. Tenía una mirada seria. Él también ya conocía esas señales. «Sí, cariño, solo un pequeño malentendido. Nada grave». Mi voz sonó más convincente de lo que me sentía. Fui a mi bolso. Saqué mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, otro golpe. Esta vez fue firme, contundente. Abrí de nuevo. Ahora era un hombre mayor. Vestía un traje impecable. Su insignia brillaba. Director de operaciones. Su rostro era duro, sin una pizca de amabilidad. «Señora Mensa», dijo. Su tono era cortante. Una voz que no pedía, sino que ordenaba. «Ha habido una confusión. Esta suite no está disponible para usted». Mi calma se quebró un poco. «Una confusión. Acabamos de llegar. Tenemos una reserva confirmada». Él me interrumpió, con un gesto de la mano, como si mi voz no tuviera valor. «Entiendo que pueda ser molesto, pero debemos pedirles que desocupen la suite de inmediato. Tenemos otro huésped muy importante esperándola». Su mirada se detuvo en mis hijos, luego en el desorden de los juguetes. Una mueca de desaprobación cruzó su rostro. Mis entrañas se retorcieron. Aquella mueca era la misma que había visto tantas veces, la de la gente que cree que uno no pertenece, que uno no es digno, que uno no debe estar ahí. «¿Huésped importante?», repetí, mi voz ahora más firme. «Yo también soy una huésped importante. ¿Me está diciendo que mi reserva no vale? ¿Que mi familia y yo no somos suficientemente importantes para esta suite?» Su barbilla se alzó, una señal de desprecio, la señal inconfundible. «Señora», dijo él, «no queremos crear una escena. Solo le pido que coopere. Nuestros empleados le ayudarán a trasladarse a otra habitación, más acorde a su reserva, o bien, si prefiere, podemos gestionar su salida del resort». Mis hijos estaban ahora en silencio total, parados detrás de mí, sus pequeños ojos abiertos, asustados. Sentí el nudo en mi garganta, el miedo de mis hijos, la humillación pública, no de otra habitación, sino del resort, como si no fuéramos bienvenidos en absoluto. Mi mente viajó a aquel restaurante, al gerente que nos dijo que no había mesas, aunque las había, al empleado del banco que me miró con desconfianza, aunque tenía la mejor calificación. Era el mismo patrón, la misma historia,
Otra vez. Pero esta vez, mis hijos estaban aquí, presenciándolo todo. Yo no iba a permitirlo. No otra vez. Respiré profundo, un aliento que recogió cada frustración, cada injusticia acumulada, cada batalla silenciosa. Apreté los puños, por dentro. No voy a ir a ninguna parte, dije. Mi voz era baja, pero resonó en la gran suite. Mi voz era acero puro. Tengo un contrato y no me moveré de aquí, a menos que me muestren una buena razón. Él se rió, un sonido corto y condescendiente. Señora, le recomiendo no ser intransigente. No querrá que llamemos a seguridad. La amenaza estaba ahí, clara, velada en su recomendación. Mis ojos no parpadearon. No tenía miedo, solo una rabia fría. Me negué a darle el gusto de verme quebrada. Mis hijos me miraban, esperando mi decisión. Vi en sus ojos el miedo de volver a casa, de no poder disfrutar de esto, de ser diferentes. No iba a dejar que se salieran con la suya, no. Yo tenía el poder. Lo había tenido todo el tiempo. Pero el momento no era el adecuado. Todavía no. Quería que esto escalara un poco más. Quería que su arrogancia los cegara por completo, para que la caída fuera más dura, más justa. La humillación era dolorosa, pero el dolor, a veces, es el mejor combustible. Adelante, le dije al director de operaciones. Mi voz era más calmada que nunca. Llame a seguridad, haga lo que tenga que hacer, pero yo no me muevo de esta suite. Mis hijos y yo nos quedamos, hasta que alguien me dé una explicación que no sea un error de sistema o un huésped más importante. Sabía que él no entendería. No todavía. Él solo vio desafío. No vio la calma antes de la tempestad. Las palabras del gerente, frías y cortantes, atravesaron mi corazón. Deben desalojar la suite. Inmediatamente. Mi hija pequeña, Mía, me miró con ojos llenos de confusión. Su osito de peluche, Leo, apretado contra su pecho. David, mi hijo mayor, un niño que ya entendía demasiado, agachó la cabeza. Su pequeña voz, apenas un susurro, preguntó: ¿Nos vamos, mami? ¿Ya no tenemos un cuarto? Sentí una punzada tan aguda que me quitó el aire. La humillación no era para mí, no solo para mí, era para ellos, para mis niños. El gerente, un hombre de rostro duro y sonrisa forzada, señaló a un guardia de seguridad. Acompáñelos, asegúrese de que no dejen nada y de que salgan de la propiedad sin incidentes. La palabra incidentes colgó en el aire, cargada de una amenaza implícita. Mi esposo, Michael, puso una mano firme en mi espalda. Un gesto de apoyo, de contención. Sé que él sentía la misma rabia, la misma vergüenza, pero su mirada me decía: tú decides, amor, yo te sigo. Mis labios se apretaron. Cada fibra de mi ser gritaba. Gritaba por defenderlos, por desenmascarar la injusticia. Pero en ese momento, con mis hijos mirando, mi prioridad era su dignidad. No les daría el espectáculo que esperaban. No les daría la satisfacción de verme quebrada. No aquí, no ahora. Tomé la mano de Mía. Claro que sí, cariño. Vamos a empacar nuestras cosas. Mi voz salió más tranquila de lo que sentía mi alma. Entramos en la suite, la misma que habían negado que fuese nuestra. La misma que, irónicamente, era en parte mía. Mía, en cada ladrillo, en cada lujoso detalle. Mis ojos recorrieron los muebles de diseño, las vistas al mar cristalino, los jarrones de flores frescas. Todo estaba impregnado de una crueldad silenciosa. El guardia se mantuvo en la puerta, con sus brazos cruzados, su presencia una advertencia, sus ojos una fiscalización. Michael ayudó a los niños a recoger sus juguetes dispersos. Las maletas que habíamos abierto con tanta alegría ahora se cerraban con un peso pesado. Sentí la mirada del gerente a través de la puerta abierta. Sentí su satisfacción silenciosa. Creía que había ganado. Creía que éramos solo una familia más, ruidosa y fuera de lugar.
Una familia a la que podía expulsar sin consecuencias. Ah, si supiera, si tan solo tuviera una mínima idea. Al salir de la suite, la recepción del resort nos pareció un escenario. Había huéspedes mirándonos, susurros. No podía entender las palabras, pero sí la intención, el juicio, la curiosidad morbosa. Michael mantuvo la espalda recta. Mia se escondió detrás de mi pierna. David caminaba con la cabeza aún baja, sus pequeños hombros encorvados. Mi corazón se partía en 1000 pedazos por ellos, pero al mismo tiempo una fortaleza fría se asentaba en mi pecho. Esta no era la primera vez. Nunca lo era. Desde pequeña, las miradas, las negaciones, las puertas cerradas, el no encajas aquí, el esto no es para ti. Pero esta vez era diferente. Era una afrenta personal, un ataque no solo a mi raza, sino a mi inteligencia, a mi trabajo, a mi esfuerzo. El gerente nos acompañó hasta la salida principal, su sonrisa victoriosa. Lamento los inconvenientes, dijo, pero no había rastro de arrepentimiento en sus ojos. Era una formalidad vacía, una última puñalada. Espero que disfruten su estancia en otro lugar. Una burla apenas velada. Mis ojos se encontraron con los suyos. Por un instante, solo un instante, mi mente brilló con 1000 escenarios, con el momento exacto en que revelaría todo. El contrato, mi nombre, mi poder. Pero no le di ni una pista. Mi rostro era una máscara de calma. Era la calma antes de la tormenta, una tormenta que él no veía venir. El sol tropical golpeó mi piel al salir del lobby. El aire acondicionado, ahora un recuerdo distante de confort. Mis hijos parpadearon ante la intensidad de la luz. ¿A dónde iríamos? ¿Qué haríamos ahora? Michael ya estaba buscando un taxi, intentando protegernos de las miradas persistentes. ¿A casa, mami?, preguntó Mia, su vocecita aún incierta. Me agaché para abrazarla. No, mi amor, no a casa aún. Mis ojos se alzaron, desafiantes, hacia la imponente fachada del resort, el nombre grabado en la piedra pulida. Oasis de Esmeralda Resort. Mi oasis, mi Esmeralda. Esta vez se habían equivocado de persona y harían todo lo posible por arrepentirse. Mi teléfono vibró en mi bolso. Mi mano buscó el pesado sobre donde guardaba el contrato. Era el momento de empezar a mover las piezas. La partida apenas había comenzado. El aire se volvió pesado, denso. Mi hija se aferró a mi pierna, sus pequeños ojos desorbitados por el miedo y la confusión. Mi hijo, aunque mayor, apretó los puños, su rostro reflejando una mezcla de rabia contenida y una profunda incomprensión. El gerente, el señor Morales, nos miraba con una sonrisa gélida, una burla apenas disimulada que no llegaba a sus ojos. Nos repitió que la suite no estaba destinada para personas como nosotros. Sus palabras cayeron como rocas sobre mi pecho, aplastando mi alma, pero mi rostro se mantuvo impasible. Había aprendido, a través de años de dolor y humillación, que mostrarles tu herida era entregarles una victoria, y eso, esta vez, no lo permitiría. Una empleada joven, con el uniforme impecable del resort, se acercó tímidamente. Intentó evitar mi mirada, la suya llena de una vergüenza que yo entendía. Sabía que ella no estaba de acuerdo, que se sentía incómoda, pero su sustento, su trabajo, dependía de su obediencia. Esa es la verdadera tragedia del racismo. Envuelve a todos, incluso a los reacios, en su telaraña. El señor Morales chasqueó los dedos con impaciencia, como si fuéramos objetos. Acompañen a la señora y a sus hijos fuera de esta propiedad y asegúrense de que no causen más inconvenientes. Fuera de la propiedad. Mi corazón dio un vuelco violento, no solo de la suite que habíamos reservado y pagado, sino del resort entero, mi propio resort. La ironía era un cuchillo girando en una herida abierta. Mi esposo, siempre mi roca, mi pilar de calma,
Puso una mano firme en mi espalda. ¿Estás segura, cariño? ¿No quieres...? No tuvo que terminar la pregunta. Él conocía mi secreto, mi plan a largo plazo. Sabía de mi lucha silenciosa por cambiar las cosas desde el interior de este sistema, desde sus cimientos. Negué con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. No, mi amor, todavía no. Quiero que lo vean todo, que lo sientan en su propia piel, la humillación que infligen con tanta ligereza. Mis hijos no podían entender por qué no defendía su inocencia de inmediato. ¿Por qué permitíamos que nos trataran así? Era una lección dolorosa, una que yo no quería enseñar, pero que el mundo insistía en impartirnos una y otra vez. Que nuestra piel, a veces, era una condena. Nos escoltaron. No hubo gritos. No hubo escándalo por nuestra parte. Solo la dignidad silenciosa de quienes han soportado esto antes, muchas veces, y la rabia contenida, una llama ardiente en mi interior, de una madre que sabía que tenía el poder de desmantelar todo lo que estaban construyendo, todo lo que creían suyo. Mientras caminábamos por el lujoso pasillo, mi mirada se posó en los retratos de los fundadores del resort, hombres blancos, sonrientes, con historias de éxito y visión, talladas en bronce. Su legado, ahora, estaba siendo mancillado por sus propios descendientes, por su personal ciego de Mindonento prejuicios. Recordé por qué había invertido tanto. Había una cláusula en el contrato original, una visión para la inclusión, para la diversidad, para que todos se sintieran bienvenidos, una visión que se había torcido, corrompido con el tiempo. El señor Morales era la prueba viviente de esa corrupción. Afuera, el sol del Caribe golpeaba con fuerza, pero mi corazón estaba helado. Nos dejaron junto a la entrada principal, como si fuéramos mendigos, con nuestras maletas a nuestros pies, las mismas maletas que ellos se habían negado a llevar hasta la suite. El señor Morales se acercó, con los brazos cruzados, regodeándose. Espero que hayan aprendido la lección. Nuestro resort mantiene ciertos estándares y ciertos clientes. Su voz destilaba desdén, gota a gota. Mi hija Sofía, que hasta ese momento había estado en shock, levantó su pequeña voz. Pero, ¿y nuestra reserva? Mi mami pagó por adelantado por esta suite, por 2 semanas. El gerente se rió, una risa seca y cruel. Un error de sistema, niña. No había ninguna reserva válida para ustedes en la suite presidencial. Probablemente un fraude. Intentaremos, por pura caridad, encontrarles una habitación simple en el anexo de servicio, si es que nos queda algo. Pero tendrán que pagar de nuevo. ¿Fraude? La indignación me quemaba la garganta. Me subía por el pecho, pero la apreté. No le daría el gusto de verme perder la compostura. Quería que esto fuera una exhibición de su verdadera naturaleza, no de la mía. Mi esposo iba a intervenir. Lo sentí en la tensión de su cuerpo, en el endurecimiento de sus músculos. Lo detuve con un ligero toque en su brazo. Mis ojos le transmitieron un mensaje claro. Espera, no ahora. La gente pasaba, nos miraba de reojo, algunos con curiosidad, otros con desinterés total, un par de miradas de simpatía veladas, pero nadie intervino. Es la pasividad la que duele más a veces, la complicidad del silencio. Miré el imponente edificio, la torre de cristal que se alzaba contra el cielo azul turquesa. Pensé en las horas, los meses, los años que había dedicado a cada detalle, a cada inversión, a cada sueño que este lugar representaba para mí. Lo construí para que todos se sintieran bienvenidos, valorados, respetados, y ahora sus propios guardianes, sus propios empleados, estaban destruyendo ese sueño con cada acto de discriminación. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era mi abogado, recordándome nuestra reunión de mañana.
la reunión donde se cerrarían los últimos detalles de mi adquisición mayoritaria. La ironía era tan palpable que casi podía saborearla. El señor Morales se giró para irse, su ego hinchado. Si no tienen otra opción, el anexo de servicio está cruzando la calle. Las llaves se las podemos dejar con el portero, si deciden quedarse. Pero la suite presidencial está ya siendo preparada para sus verdaderos huéspedes. Verdaderos huéspedes. Esa frase me taladró el cerebro. ¿Quiénes eran los verdaderos huéspedes? ¿En su imaginario? Personas que lucían exactamente como él, sin duda. Mis hijos, agotados y confundidos, se sentaron en una de las maletas. No decían nada, solo observaban el ir y venir de otros huéspedes, personas blancas que eran recibidas con sonrisas radiantes y reverencias, a quienes abrían las puertas sin dudar ni un instante. Mi hijo menor, con un hilo de voz apenas audible, preguntó: «Mamá, ¿por qué no nos quieren aquí?». Esa pregunta rompió el último trozo de mi corazón. No tenía una respuesta que él pudiera entender sin perder parte de su inocencia, pero tenía una promesa silenciosa, grabada a fuego en mi alma. No solo se irían de aquí, sino que cambiarían el sistema para siempre. Me arrodillé frente a ellos, mis manos en sus mejillas, sintiendo la suavidad de su piel, la inocencia de su mirada. Mis amores, esto no se trata de ustedes, se trata de ellos, y se van a arrepentir de cada palabra, de cada gesto, se los prometo. Solo necesito un poco más de tiempo, confíen en mí. Me levanté, mi mirada buscando el horizonte, más allá de los muros de este resort, más allá de la arrogancia de ese hombre. La justicia, a veces, es un plato que se sirve frío, y mi paciencia, aunque puesta a prueba hasta el límite, aún no se había agotado del todo. Había que esperar el momento perfecto, y ese momento se acercaba. Miré al señor Morales, que ya estaba de regreso en el vestíbulo, dándonos la espalda, creyendo que había ganado. Lo que no sabía es que acababa de firmar su propia sentencia. Y no solo la suya. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, violetas y rosas. Un hermoso atardecer que contrastaba con la oscuridad que sentía en mi interior. Pero una oscuridad que pronto daría paso a la luz de la verdad. Mañana, pensaba, mañana será el día. El aire exterior era una bofetada fría, no por la temperatura, sino por la cruda realidad de nuestra expulsión. Mis hijos se aferraban a mí, pequeños cuerpos temblorosos buscando consuelo. Sus ojos, antes llenos de la alegría de unas vacaciones soñadas, ahora reflejaban confusión y una tristeza profunda. No entendían por qué nos trataban así, por qué nos echaban. Intenté sonreírles, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Está bien, mis amores», susurré, mientras el personal del resort nos observaba desde la distancia, con miradas que oscilaban entre la vergüenza y una satisfacción disimulada. «Mamá lo arreglará, siempre lo hago». Era una promesa que me había hecho a mí misma muchas veces. Una promesa que ahora resonaba con una urgencia brutal. Nos alojamos en un motel cercano, un contraste doloroso con la suite de lujo de la que nos habían arrancado. No era el lugar, era el trato. La injusticia se enroscaba en mi estómago como una serpiente, fría y venenosa. Acosté a los niños, les leí un cuento, fingiendo una calma que no sentía. Pero una vez que sus respiraciones se hicieron regulares en el sueño, la máscara cayó. La humillación. No era la primera vez que sentía su aguijón. Recordaba otras miradas, otras palabras condescendientes, otros lugares donde nos habían hecho sentir pequeños, fuera de lugar. La diferencia era que esta vez el insulto era público. Estaba anclado a un papel, a un contrato que supuestamente no poseíamos. Mi mente
Repasaba cada detalle. La sonrisa falsa del gerente, sus palabras despectivas, la forma en que nos miraban como si fuéramos intrusos, aprovechados, menos que humanos. Lo peor era el miedo en los ojos de mis hijos. Esa es la chispa que enciende el fuego en una madre. El miedo de un niño que ha sido testigo de la injusticia. Me levanté, caminando en silencio por la pequeña habitación. Mi teléfono brillaba en la mesita de noche. Por un momento solo lo miré. Podría haber llamado. Podría haber desenmascarado la farsa en el instante. Pero algo me detuvo. Quería que lo sintieran. Quería que entendieran la magnitud de su error. No era solo un acto de venganza, aunque la sangre hirviera en mis venas. Era una lección. Para ellos, para mis hijos, para mí misma. Una lección sobre el respeto, la dignidad y el poder que algunos creen tener sobre otros. Y el poder aún mayor que reside en el silencio, en la paciencia estratégica. Pensé en la mesa de caoba pulida en la sala de juntas, en el peso del bolígrafo de oro macizo en mi mano, en la tinta que firmó mi nombre en cada línea, cada cláusula, cada punto y coma de ese contrato que ellos decían que no existía. Recordé la dureza de las negociaciones, las largas noches de estudio, los sacrificios personales que hice para llegar a ese punto. Todo por un futuro seguro para mi familia, para que nunca más nadie nos hiciera sentir como me sentí esa noche. Mi visión se agudizó. El dolor dio paso a una determinación de acero. No iba a ser un arrebato impulsivo. Sería calculado, preciso. Haría que cada uno de ellos, desde el botones hasta el director general, lamentara cada segundo de su arrogancia. Cogí el teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión que contrastaba con la tormenta en mi pecho. Abrí mi agenda. Busqué el contacto que rara vez usaba en vacaciones. Elena, murmuré para mí, ha llegado la hora. Mis palabras serían pocas, mi tono, tranquilo, casi apacible. Pero las instrucciones serían claras, contundentes. Y al otro lado de la línea, Elena, mi abogada principal y estratega, sabría exactamente qué hacer. El primer paso de nuestro plan. Un movimiento silencioso, invisible, imperceptible para ellos, hasta que fuera demasiado tarde. Miré por la ventana empañada. La luna brillaba con una luz fría, como un juez imparcial observando el mundo. Mañana, el sol saldría sobre un día nuevo. Y con él, la verdad comenzaría a desvelarse. No una verdad que solo yo conocía, sino una que ellos pronto experimentarían en carne propia. Una verdad que cambiaría sus vidas tanto como había intentado cambiar las nuestras. El juego estaba a punto de empezar, y ellos no sabían que yo era la que tenía todas las cartas. La humillación ardía en mi pecho, fría y afilada. Mis hijos, pequeños e inocentes, se aferraban a mis piernas en el vestíbulo, los ojos grandes de confusión y miedo. Su padre, con su semblante de piedra, apretaba los puños. Yo sentía el peso de todas las miradas curiosas, los susurros velados, las sonrisas de suficiencia de la recepcionista y el gerente, el señor Vargas. Él se acercó a nosotros, con esa falsa cortesía que apenas ocultaba su desprecio. «Señora», dijo con una sonrisa cruel, «creo que el problema ha sido resuelto. Si necesitan ayuda para encontrar un alojamiento más adecuado, mi equipo puede asistirles». La palabra adecuado flotó en el aire, cargada de veneno. Era su última patada, su intento final de reducirnos, de borrarnos. Pero ya era tarde para él. Muy tarde. Me agaché para abrazar a mis hijos. Les di un beso en la frente a cada uno. «Todo va a estar bien, mis amores», susurré. Sus pequeños rostros me miraron, buscando consuelo. Me puse de pie, erguida. Mi voz salió tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de años de lucha. «Señor Vargas», dije,
mirándolo directamente a los ojos. Él intentó mantener su postura, pero algo en mi tono le hizo titubear. No estoy buscando otro alojamiento. Estoy buscando al director general de esta propiedad. Ahora mismo. Su sonrisa se esfumó. Su rostro se contrajo en un gesto de irritación. Señora, le aseguro que yo soy la máxima autoridad aquí en este momento. Cualquier queja debe dirigirse a mí. Se hinchó, intentando parecer imponente. Pobre hombre. No sabía que su pequeño castillo de arena estaba a punto de ser arrasado por la marea. Comprendo, respondí. Y no es una queja, señor Vargas. Es una instrucción. He sido muy clara. Extendí mi mano, no para rogar, sino para entregarle una tarjeta de presentación. No era la mía. Era la de mi asistente personal, con instrucciones claras y un número privado. Él la tomó con desdén, apenas mirándola. ¿Y esto qué es?, preguntó con fastidio. Es el primer paso para su entendimiento, señor Vargas. Llame a ese número y dígales que Amelia Dubois está solicitando una audiencia con el director general de esta cadena hotelera. No de este resort, sino de toda la cadena. Su rostro cambió. El desdén se convirtió en desconcierto. La recepcionista, que escuchaba con avidez, dejó caer un bolígrafo. El nombre Amelia Dubois no significaba nada para ellos en ese momento. Pero la mención de toda la cadena, sí. Su burbuja de autoridad se pinchó un poco. ¿La cadena entera?, balbuceó Vargas, el color abandonando lentamente sus mejillas. No entiendo. No tiene por qué entenderlo todavía, señor Vargas, dije. Solo haga la llamada y que sea pronto. Mis hijos están cansados y hemos tenido un día muy largo gracias a su incompetencia. El desprecio ahora era mío, claro y cortante, pero expresado con una calma aterradora. Mi esposo, que había estado observando en silencio, puso una mano en mi hombro. Sentí su apoyo inquebrantable. Vargas nos miró, luego a la tarjeta. Dudó un momento. Su arrogancia luchaba contra una punzada de incertidumbre. Algo en mi voz, en mi mirada, le decía que no estaba lidiando con una huésped común. Finalmente, con un suspiro de falsa superioridad, se dirigió a una oficina de vidrio adyacente al vestíbulo. Lo vi marcar el número. Sus ojos se fijaron en mí a través del cristal. Observé cómo la persona al otro lado respondía. Vargas empezó a lilique a hablar, probablemente con su habitual tono pomposo. Pero a medida que pasaban los segundos, su expresión se transformó. De la irritación pasó a la confusión, de la confusión a la incredulidad, y de la incredulidad al terror. Su mano libre se apretó contra el escritorio, sus nudillos blancos. Podía ver sus labios moverse frenéticamente, pero las palabras eran inaudibles. El hombre al otro lado de la línea debía estar diciendo algo que desmantelaba su universo. Su mirada se desvió de mí hacia la tarjeta en su mano, luego hacia su teléfono como si fuera una serpiente. Terminó la llamada, su rostro pálido y sudoroso. Salió de la oficina, sus pasos ahora inseguros. Ya no era el mismo hombre altivo de hacía unos minutos. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora solo mostraban un pánico creciente. Señora Dubois, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Parece que ha habido un malentendido. Lo miré, mi expresión inmutable. Malentendido, señor Vargas. Interesante elección de palabras. Mi asistente, la persona con la que hablé, continuó, balbuceando, me ha informado de algo, de que usted es... No podía decirlo. La verdad era demasiado grande, demasiado aplastante para sus palabras. ¿Soy qué, señor Vargas? Lo animé, una pizca de frialdad en mi voz. Mis hijos me miraron, sintiendo el cambio en el aire, aunque no entendieran la magnitud. Se frotó la frente con una mano temblorosa. Mi asistente me ha dicho que usted
Es la propietaria mayoritaria, la inversora principal de toda la cadena, no solo de este resort. Las últimas palabras salieron como un quejido. El vestíbulo, que minutos antes murmuraba, se quedó en un silencio sepulcral. Todos, incluida la recepcionista, habían escuchado. Era el momento, el instante exacto en que la balanza se inclinaba, no con violencia, sino con el peso innegable de la verdad. Miré a mi esposo, que me devolvió una mirada de asombro y admiración. Él sabía de mi éxito, pero no de la magnitud de mi discreción. Nunca alardeé, siempre construí en silencio. Así es, señor Vargas, confirmé, mi voz clara y resonante en el silencio. Soy Amelia Dubois, y no solo soy la inversora principal, soy, de hecho, la propietaria mayoritaria de esta cadena hotelera, de cada ladrillo, cada habitación, cada contrato que rige este lugar, incluida la suite de la que nos expulsaron. El señor Vargas cayó de rodillas, literalmente. Su rostro se puso verde. La recepcionista se llevó las manos a la boca. Los pocos huéspedes que quedaban en el vestíbulo se quedaron petrificados. El aire vibraba con la revelación. Era el primer golpe, el comienzo de la justicia poética. Pero no sería el último. Mis hijos no volverán a dormir en el coche, ni serán testigos de otra humillación más en una de mis propiedades. Declaré: quiero que me traiga inmediatamente el contrato de gestión de este resort, el original, y también el mío, el que le da a esta familia la propiedad de la cadena entera. Lo quiero aquí, ahora. Mi voz se había endurecido. La calma se había transformado en autoridad inquebrantable. Vargas balbuceó algo sobre el tiempo que tardaría, sobre las oficinas centrales. No tiene tanto tiempo, señor Vargas, lo interrumpí. Haga esa otra llamada y dígale al director general regional que tiene 5 minutos para presentarse aquí, con los documentos. Mientras Vargas, temblando, se arrastraba de nuevo a la oficina de cristal para hacer la siguiente llamada, yo tomé la mano de mis hijos, los abracé con fuerza. El miedo aún estaba en sus ojos, pero yo sabía que pronto, muy pronto, verían una victoria digna. Pero aún no habíamos terminado. Faltaba una última y muy necesaria lección, y yo estaba preparada para darla. El aire se había vuelto pesado. Cada segundo una daga helada que se clavaba más hondo. El señor Gutiérrez, el gerente, nos miraba con esa sonrisa de superioridad, esa que dice: ustedes no pertenecen aquí. Mis hijos, aferrados a mi esposo, se encogían. Vi el miedo en sus ojos, y en ese instante algo se rompió dentro de mí. No era solo por mí, era por cada alma que ha sido silenciada, por cada corazón que ha sentido esta vergüenza. Mi voz no tembló, no levanté el tono. Hablé con la calma de un lago congelado, pero con la fuerza de un volcán a punto de estallar. Señor Gutiérrez, dije, sacando un sobre grueso de mi bolso. No era un recibo, no era una confirmación de reserva, era un documento pesado, con sellos y firmas que hablaban de poder, de control. Parece que hay un malentendido. Su sonrisa se endureció. Señora, el único malentendido aquí es su persistencia. Ya le hemos pedido amablemente que se retire. No nos obligue a llamar a seguridad de nuevo. Mis ojos se clavaron en los suyos. El sobre, ahora en mi mano, parecía vibrar con una energía propia. Lo abrí lentamente, extrayendo los papeles. El documento superior era un contrato. Grande, impresionante. El tipo de papel que grita millones de dólares. Este documento, continué, es el acuerdo de inversión principal para la cadena hotelera Paraíso Escondido, a la que pertenece este resort. Lo deslicé por el mostrador, justo delante de sus ojos. El señor Gutiérrez lo miró de reojo. Expresión inicialmente de desdén,
Empezó a torcerse. Vio el logo, vio el nombre de la cadena y luego vio mi nombre, en letras grandes, como inversora principal, como dueña mayoritaria de las acciones. Su rostro palideció. Los colores se drenaron de él, como si alguien hubiera tirado de un interruptor. La sangre se le fue a los pies. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, saltando de mi nombre al título del documento y luego a mi cara, y de nuevo a mi nombre. Esto es imposible, balbuceó, su voz repentinamente aguda y rota. Recogió el papel con manos temblorosas. Sus ojos corrían por las cláusulas, por las firmas, la firma de los abogados, la mía, la suya, todo era real. No, señor Gutiérrez, dije, el eco de mis palabras llenando el vestíbulo, que de repente se había quedado en silencio. Los demás huéspedes, los empleados que nos miraban con curiosidad o desaprobación, ahora guardaban un silencio sepulcral. Es muy posible y muy real. Mi esposo se adelantó un paso, su mano fuerte buscando la mía, dándome un apretón de apoyo. Nuestros hijos nos miraban, confundidos, pero la tensión en el aire era palpable. El señor Gutiérrez intentó tragar saliva, pero parecía que su garganta se había secado por completo. Señora, esto debe ser un error. Mis disculpas, un terrible error. Yo no sabía. Lo detuve con un gesto de la mano. No sabía. O no quería saber. No sabía. O asumió. Asumió que una familia como la mía, con mi color de piel, no podría ser dueña de un lugar como este. Asumió que éramos intrusos, que éramos una molestia. Las palabras le golpearon como piedras. Retrocedió un paso, tropezando ligeramente. La arrogancia se había desvanecido. En su lugar había un terror puro y abyecto. Señora, por favor, suplicó, las manos juntas, la voz apenas un susurro. Le ruego, comprenda. Fue un malentendido de mi parte. Un grave error de juicio. Haré lo que sea. Ya es tarde para eso, señor Gutiérrez, interrumpí mi mirada firme. Muy tarde. Saqué mi teléfono del bolsillo. Un modelo elegante, discreto. Marqué un número que conocía de memoria. El número directo del CEO de la cadena Paraíso Escondido, el hombre que me reportaba a mí. Sí, Elizabeth. La voz al otro lado respondió al instante. Juan, dije, manteniendo el tono neutral, pero con una autoridad innegable. Tengo un pequeño problema aquí, en su resort de Punta Cana, y necesito que lo solucione, inmediatamente. El señor Gutiérrez, que nos escuchaba con pavor, se puso pálido como un fantasma. Su jefe, el CEO, y ella lo llamaba por su nombre de pila, con esa familiaridad, con esa propiedad. ¿Qué ocurre, Elizabeth?, preguntó Juan, su tono ahora teñido de preocupación. He sido expulsada de mi propia suite, le informé, cada palabra cargada de significado. Mi familia ha sido humillada, tratada como delincuentes, basado puramente en prejuicios, por el gerente de este establecimiento, el señor Gutiérrez. Un silencio gélido cayó sobre la línea. Pude imaginar el rostro de Juan, transformándose de la preocupación a la furia controlada. Entiendo, dijo, su voz ahora dura, fría. Dígame, ¿el señor Gutiérrez está ahí con usted? Está justo aquí, Juan, respondí, mi mirada volviendo a clavarse en el rostro contorsionado de Gutiérrez. Y tengo la sensación de que tiene algo que decirte. Le tendí el teléfono. El señor Gutiérrez lo tomó como si fuera una serpiente. Sus manos, temblando tanto que casi se le cae. Se llevó el aparato a la oreja, con los ojos suplicantes fijos en mí. Señor Juan, balbuceó. Aquí Gutiérrez. Le aseguro que todo es un malentendido. Yo... Pude escuchar el rugido de Juan al otro lado de la línea. No pude distinguir las palabras, pero el volumen y la intensidad del sonido
hicieron que el señor Gutiérrez se encogiera. Su cuerpo se puso rígido. Su mandíbula colgaba. La conversación fue breve, unilateral. Gutiérrez solo pudo asentir, balbucear algunas palabras ininteligibles, y luego, con la voz quebrada, dijo: «Entendido, señor. Inmediatamente». Colgó el teléfono. Su rostro era una máscara de desesperación, los ojos enrojecidos, llenos de lágrimas contenidas. «Señora», dijo, y esta vez el señora salió con un respeto gélido, teñido de una derrota aplastante. «Mis más sinceras disculpas. Ha sido relevado de mi puesto, con efecto inmediato». Miró a los empleados que le rodeaban, que ahora le evitaban la mirada. «Se me ha ordenado que me retire de las instalaciones y que usted tome las riendas de cualquier decisión que considere oportuna respecto a este incidente y el personal implicado». Mis hijos, que habían estado en un silencio asombrado, ahora miraban al gerente que se desmoronaba. Mi esposo apretó mi mano de nuevo. Había una mezcla de alivio y una tristeza profunda en sus ojos. Sabíamos que esto no era una victoria simple. Era una justicia dura, necesaria. «Bien», dije, el peso de la autoridad ahora recayendo sobre mí de una manera tangible. «En ese caso, señor Gutiérrez, le sugiero que recoja sus pertenencias y abandone el resort. La seguridad del establecimiento se encargará de escoltarle hasta la salida y, por favor, notifique a su equipo que nadie, absolutamente nadie, debe tocar el equipaje de mi familia. Yo misma me encargaré de todo». Él asintió, derrotado, humillado. Se dio la vuelta y, con la cabeza baja, empezó a caminar hacia la parte trasera del mostrador, donde supuse que estaban sus oficinas. Los mismos guardias de seguridad que antes habían estado a punto de echarnos, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y lástima, y rápidamente se movieron para seguir mis nuevas órdenes silenciosas, escoltándole con una formalidad casi reverencial. El vestíbulo era ahora un mar de murmullos. Todas las miradas estaban puestas en nosotros, pero ya no eran miradas de desdén, eran de dintandi, shock, de asombro, de reconocimiento tardío. Me volví hacia los empleados que habían presenciado todo. Sus rostros eran una mezcla de miedo e incertidumbre. Les lancé una mirada que les dejó claro que la verdadera autoridad en ese lugar acababa de cambiar de manos. «Quiero a todo el personal de este resort en una reunión urgente en menos de 30 minutos», anuncié, mi voz firme, resonando en el vasto espacio. «Y quiero que me traigan todos los registros de quejas por discriminación de los últimos 5 años, absolutamente todos». Mi esposo me miró. Una pequeña sonrisa de orgullo asomó en sus labios, mezclada con la seriedad de lo que acababa de ocurrir. Mis hijos, aún un poco aturdidos, empezaron a darse cuenta de la magnitud de lo que su madre había hecho. El poder se había invertido. El juego había cambiado. Pero esto era solo el principio. La humillación se había disuelto en la atmósfera, pero la herida seguía abierta, y la limpieza, la verdadera justicia, aún estaba por venir. Me pregunté qué harían ahora aquellos que habían aplaudido la arrogancia de Gutiérrez. ¿Se arrepentirían? ¿O simplemente se adaptarían al nuevo sol que brillaba sobre Paraíso Escondido? La noche apenas comenzaba, y yo tenía mucho trabajo por delante. Mis hijos me miraban con los ojos llenos de miedo. Mi esposo, con una furia contenida que yo rara vez veía. Pero yo no tenía miedo. Había llegado el momento. ¿No me escucharon?, dije, mi voz ahora gélida, sin una pizca de la súplica anterior. Muy bien. Entonces, quizás esta documentación les ayude a escuchar. Abrí mi bolso lentamente. Extraje una carpeta de cuero que hasta ahora había permanecido oculta. No era solo un contrato. Era la vida entera de este resort, de esta cadena.
en papel. El gerente, que se había reído en mi cara hacía apenas unos minutos, se irguió. Su sonrisa se desvanecía. La recepcionista, que había inventado excusas sobre sobrecargas, palideció. Los guardias se quedaron inmóviles, como estatuas de sal. Deslicé los papeles sobre el mostrador, con calma, como quien reparte cartas en una mesa de póker. Aquí, dije, señalando con un dedo que no temblaba, está el contrato de adquisición de la cadena Paraíso Escondido por parte de mi empresa, Horizonte Nuevo Inversiones. Fecha de firma, hace 2 años. Monto, una suma que, estoy segura, supera el valor de sus salarios anuales combinados. Se hizo un silencio sepulcral. Podía oír el latido de mi propio corazón y el de ellos, creo, acelerándose hasta el pánico. El gerente tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápidamente por las páginas. Su rostro se volvió un espectro, blanco, completamente blanco. Pero esto no puede ser, murmuró, la voz rota, apenas un suspiro. Oh, sí puede ser, respondí, mi tono ahora cargado de autoridad indiscutible. De hecho, lo es. Como verán, no solo soy la propietaria, soy la presidenta ejecutiva del grupo inversor que es dueño de toda vuestra cadena hotelera, incluido, por supuesto, este establecimiento. Miré a la recepcionista, luego a los guardias. Sus miradas se clavaron en el suelo. ¿Y eso significa? Continué, acercándome un poco más al mostrador, mi voz bajando a un susurro que, paradójicamente, llenaba toda la estancia. Que ustedes no me están echando de mi suite. Me están echando de mi propio hotel. El gerente levantó la vista. Sus ojos imploraban. Trataba de formar palabras, pero ninguna salía. Lo siento, señora, yo no lo sabía. Claro que no lo sabías. Lo interrumpí sin piedad. Porque no te tomaste la molestia de saber. Porque mi piel y la de mi familia te hicieron creer que éramos prescindibles, que éramos insignificantes, que no teníamos derecho a estar aquí. Mis hijos se habían acercado. Mi esposo me tomó la mano. La apretó con orgullo y una comprensión silenciosa. Y por esa misma razón, dije, mi voz, regresando a un tono firme y público. Esta es mi primera y última interacción con su gestión. Está usted despedido. Y con usted, cada miembro del personal que participó en esta humillación, empezando por la señorita de recepción, que con su tono altivo y sus mentiras arruinó lo que se suponía que sería una estancia placentera. La recepcionista soltó un grito ahogado. El gerente se desplomó contra el mostrador, como si le hubieran cortado las piernas. Los guardias, incómodos, empezaron a retroceder. No se molesten en intentar ocultarlo, les dije, mi mirada implacable. Todo esto ha sido grabado por las cámaras de seguridad del hotel y por las de mi teléfono, por si acaso. Cada palabra, cada gesto despectivo, cada intento de deshumanizarnos. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Sí, Mark, soy yo. Necesito que vengas al Paraíso Escondido, de inmediato, y tráete a la jefa de recursos humanos y al equipo legal. Tenemos un pequeño problema de personal y gestión que resolver. Ah, y asegúrate de que cambien todas las cerraduras del despacho principal y el acceso al sistema. Inmediatamente. Colgué. El silencio era ensordecedor. En cuanto a mi familia, dije, volviéndome hacia mis hijos y mi esposo, mi rostro suavizándose por primera vez en horas. Creo que nos merecemos un trato VIP en nuestro propio resort, ¿no es así? Quizás una suite mejor, con una vista al mar aún más espectacular, y un servicio que refleje la dignidad que cada huésped, sin importar su origen, se merece. El conserje, que había observado todo desde la distancia, se acercó, la cabeza gacha, con una expresión de arrepentimiento genuino. Señora, yo
Me disculpo humildemente en nombre del resort. Permítame encargarme personalmente de todo. Su equipaje, la suite que desee, cualquier cosa que necesite. Asentí. Era un primer paso, pero la lección sería profunda y duradera. Esta noche, dije, mirando una última vez al gerente y la recepcionista que seguían en estado de shock. Mi familia y yo dormiremos tranquilos. Pero ustedes, por primera vez, sabrán lo que se siente al perderlo todo por la ignorancia y el prejuicio. La humillación que nos habían infligido no solo se había revertido, se había multiplicado, regresando a sus orígenes con una fuerza inquebrantable. Y esta vez, la justicia, aunque tardía, era mía. Y para todos los que alguna vez se sintieron pequeños, insignificantes, solo por el color de su piel. El paraíso escondido nunca volvería a ser el mismo. Sería un lugar donde todos serían bienvenidos, o no sería. Y yo me aseguraría de ello. El camino hacia una verdadera equidad era largo, lo sabía. Pero hoy, en este lujoso lobby, habíamos ganado una batalla. Y sentía que era solo el principio. Había que limpiar la casa, de arriba abajo, y asegurar que la semilla del respeto se plantara en cada rincón. Miré a mis hijos. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino admiración y esperanza. Y eso, para mí, lo era todo. La lucha seguía, sí, pero la victoria de hoy era nuestra, y la usaríamos para construir un futuro mejor, para ellos, para todos nosotros. El sol empezaba a ponerse sobre el océano, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. El paraíso ya no estaba escondido, estaba justo aquí, revelado. Y ahora, por fin, era realmente nuestro, y lo cuidaríamos,